Los rusos cavaron el hoyo más profundo del mundo. Ahora sé por qué. El 24 de mayo de 1970, la Unión Soviética inició un proyecto que se conocería como el Pozo Superprofundo de Kola. Aunque hace mucho que fue abandonado, el agujero todavía existe hoy y mide unos 40.000 pies de profundidad. Ya sea para investigación o cualquier afirmación que se haya dicho, el Pozo de Kola no es la única vez que Rusia excavó más de lo que debería, y todavía hoy se pueden encontrar varios agujeros, desprotegidos en el desolado desierto ruso. El mayor error de mi vida es caer por uno de estos agujeros. Hace un año mi trabajo me llevó a un pequeño pueblo pesquero ruso situado en Siberia. Es un lugar diminuto poblado por no más de 200 personas, la mayoría pescadores o cazadores. No era la primera vez que ser científico me metía en situaciones extrañas. Soy geólogo, lo cual no es importante para el propósito de esta historia, pero tengo experiencia en operaciones de búsqueda y rescate en los Estados Unidos. Mis conocimientos del idioma ruso no eran nada satisfactorios y, teniendo en cuenta que solo 2 personas además de mi equipo hablaban inglés en el pueblo, era un desafío, por decirlo menos. Sin embargo, con el espíritu adecuado y la voluntad de compartir una botella de vodka, eran algunas de las personas más amigables que había conocido en toda mi vida. Disfruté especialmente de la compañía del único oficial de policía del pueblo, Vadim, que hablaba al menos un nivel básico de inglés. Su trabajo consistía principalmente en acompañar a las personas a casa después de haber bebido demasiado, aunque a menudo participaba en la bebida en lugar de detenerla. No hace falta decir que rápidamente nos hicimos buenos amigos. Más bien nos divertimos en un mundo tan extraño, aislado de la civilización. Al menos lo hicimos hasta el 9º mes de nuestro despliegue. Una de las hijas de 7 años del local había desaparecido. Su nombre era Daria y había estado jugando con sus amigos alrededor de un viejo edificio abandonado que se creía que era un silo de la era soviética. Toda la estructura había estado cerrada durante casi 40 años y olvidada, pero a los niños les encantaba pasar el rato en la zona. Ese día en particular el silo estaba abierto. Las puertas estaban rotas, lo que reveló una gran sala llena de equipos antiguos y un gran y oscuro agujero en el centro. El agujero medía unos 50 pies de diámetro y se desconocía la profundidad. Había una plataforma elevadora básica en el centro del agujero, como algo usado para descender minas. Todo lo que se podía ver era una oscuridad infinita que se adentraba en el abismo. Daria había caído en él. Inmediatamente supe en mi corazón que la caída la había matado. Una caída tan profunda, incluso si el fondo fuera un charco de agua, sería letal. Los otros niños insistieron en que Daria había pedido ayuda después de caer en el agujero, lo que dio falsas esperanzas a la aterrorizada madre. Era la primera vez que veía a Vadim trabajar eficientemente para organizar una operación de rescate. Pedir ayuda oficial tan lejos era una tarea desesperada, incluso si enviaran ayuda llegarían demasiado tarde. Como tenía algo de experiencia en ese campo, además de primeros auxilios básicos, me ofrecí como voluntario, al igual que uno de mis colegas, Stanley. Mientras los mecánicos intentaban revivir la vieja maquinaria, incluido el ascensor, conecté una plomada a una línea con la esperanza de medir la profundidad. La línea no era lo suficientemente larga para determinar dónde estaba el fondo, a pesar de que las cuerdas más largas combinadas medían casi 1000 pies. Al cabo de un par de horas los mecánicos anunciaron que el ascensor estaba listo, pero habían encontrado una especie de trajes de protección. Según los pocos documentos encontrados en las instalaciones, la presión atmosférica era bastante alta y las temperaturas alcanzaban hasta 150 grados Fahrenheit. Entonces supe que no recuperaríamos nada más que el cuerpo de una niña para que la familia lo enterrara. ¿Gotov, listo? Vadim nos preguntó. Los trajes no se ajustaban bien a nuestras figuras poco entrenadas y estaban irritados en lugares que no sabía que fueran posibles. Entramos en el ascensor, que estaba protegido por una jaula de metal oxidado y lleno de agujeros. Solo nos dieron un walkie-talkie para comunicarnos con la gente de la superficie, además de algunas linternas viejas. «Estamos listos, bájanos», dijo Stanley. Los engranajes que accionaban la plataforma del ascensor comenzaron a girar, un sonido torpe resonó por la habitación hasta el agujero. Había una pequeña pantalla en el ascensor con números que indicaban la profundidad. Fue un proceso terriblemente lento, no más de 1 pie por segundo, sin embargo, el cambio de atmósfera era inminente. Descendimos. 30 metros. La oscuridad ya nos había envuelto, las débiles linternas que llevábamos apenas nos proporcionaban consuelo. Si crees que esto está oscuro, espera hasta que veas el invierno en el pueblo, dijo Vadim, con su habitual humor aburrido. Stanley y yo fingimos una risa. ¿Podrías comprobar si la radio funciona, Vadim?, yo pregunté. Funciona, no te preocupes. Él respondió. 500 pies. El walkie sonó por primera vez desde nuestro descenso hace casi 10 minutos, el ruso pesaba y la estática lo hacía incomprensible para un novato como yo.
¿Qué fue eso, Bedim? Yo pregunté. Oh, solo preguntan qué tan profundo estamos. ¿No deberíamos poder oírlos hablar? Estamos solo a 500 pies de profundidad. Preguntó Stanley. Sí, algo extraño aquí, dijo Bedim. Aparte del zumbido eléctrico del antiguo ascensor y el sonido de Stanley moviendo nerviosamente su peso, no podíamos oír el parloteo de la gente justo encima de nosotros. Muy extraño. Bedim murmuró para sí mismo. Algo en Bedim parecía extraño. Nunca antes lo había visto tan preocupado. Chicos, ¿hace mucho calor aquí o soy solo yo? Sí, ya estoy sudando a mares. Yo respondí. 1000 pies, Pomojita. Una voz suave gritó desde las profundidades. ¿Se enteró qué? Yo pregunté. ¿Escuchar qué? Alguien pidió ayuda desde abajo. No oigo nada. Me llevé un dedo a los labios, pidiendo silencio mientras escuchaba atentamente. Entonces escuché la voz nuevamente. Ayuda. La misma voz, pero un poco más alta. Allí estaba otra vez. Sí, lo escuché, dijo Bedim. Espera, ¿pidieron ayuda? Sí, tú también lo escuchaste. Por supuesto, pero fue en inglés. No era demasiado inusual que los niños aprendieran una o dos palabras en inglés durante nuestra visita, pero esto no era eso, no tenía sentido que una niña supiera esa palabra, no en un pequeño idioma siberiano. Aldea. Bedim pidió la voz, pero nadie respondió. Maldita sea, ¿podemos hacer que esto vaya más rápido? 4000 pies. Había pasado más de una hora y aún no podíamos ver el fondo. Había pasado bastante tiempo desde que escuchamos la voz y había desarrollado un dolor de cabeza punzante por el calor. Si alguien realmente hubiera llamado desde abajo, ya deberíamos haber llegado allí. Chicos, veo luz, anunció Bedim. ¿De qué estás hablando? Luz, en el fondo, mira. Saltó frenéticamente arriba y abajo mientras señalaba hacia la oscuridad de abajo. No hay nada ahí, Bedim, dijo Stanley. Como no puedes verlo, es tan brillante. Miré a Stanley confundido. Lo primero que pensé fue que Bedim se estaba volviendo loco debido al calor y la oscuridad. 5000 pies. Ninguno de nosotros había dicho una sola palabra desde que Bedim nos habló de la luz. Nuestros estados de ánimo descendían mucho más rápido que el ascensor, además mi dolor de cabeza casi me estaba matando. De la nada el ascensor se detuvo, temblando violentamente en el proceso. Me tiró directo al suelo y salí en un instante. Pasaron unos segundos mientras regresaba y vi a Stanley inmóvil a mi lado. Bedim, sin embargo, no aparecía por ningún lado. Stan, ¿estás bien? Sacudí su hombro. Él gruñó mientras se sentaba. ¿Qué demonios acaba de pasar? No lo sé, hombre, pero Bedim se ha ido. ¿Qué? ¿A dónde fue? No lo sé, simplemente desapareció. Miramos a nuestro alrededor, no había manera de salir del ascensor, aunque había algunos agujeros en la jaula de metal que nos rodeaba, todavía sería imposible que un hombre grande como Bedim pudiera pasar. Oye, encontré el walkie, dijo Stanley. Intenta llamar a la superficie. Pidió ayuda, pero la estática fue la única respuesta. Intentamos llamar a Bedim, pero ya estaba lejos. El ascensor empezó a descender de nuevo. A la mierda esto, volvamos a subir, suplicó Stanley. Hice clic en algunos botones del panel. ¿Cómo? Los controles están rotos, solo funcionan los de la superficie. Comenzó a gritarle a la gente de arriba que nos trajeran de regreso, pero ambos sabíamos que no había manera de que pudieran escucharnos desde abajo. 10.000 pies. Habían sido necesarios más de 4 horas para llegar a esa profundidad y el calor empeoraba con cada pie que descendía. Ya me había desmayado un par de veces por deshidratación, a pesar de haber traído mucha agua. ¿Por qué no nos han traído de vuelta todavía? Stan me preguntó con voz débil. Era bastante mayor que yo, por lo que se estaba deteriorando rápidamente por el calor. No sé. ¿Es posible estar tan abajo? Stanley no respondió. Había caído inconsciente, pero me faltaban fuerzas para despertarlo. Yo mismo estaba a punto de desmayarme por enésima vez, lo único que me devolvió la conciencia fue lo que sonó como un canto. Era lo más hermoso que había oído en mi vida, en ruso y no entendía de qué se trataba, pero era tan sereno, tan puro. Stan. Llamé con mi voz apagada. ¿Puedes oír eso? ¿Quién canta? Murmuró, medio dormido. Una luz apareció en las profundidades y el canto se hizo más fuerte. Yo lo veo. La luz. Yo dije. El ascensor se detuvo una vez más. Stan se había ido, al igual que Bedim, se había desvanecido en el aire,
pero la luz permaneció, la hermosa y cálida luz comenzó a moverse hacia mí y cuanto más se acercaba, más en paz me sentía. La luz ascendió hasta que no vi nada más que el brillo que me rodeaba. Entonces no hubo nada. Me desperté en un hospital una semana después. Un par de cazadores me habían encontrado en medio de un bosque en el este de Rusia. No tenía documentación ni prueba de quién era, y como afirmaban, mi historia no cuadraba. Según los registros públicos, no existía tal agujero, lo cual no fue una gran sorpresa, pero cuando cavé más profundamente me di cuenta de que la aldea en la que me había alojado durante la mayor parte del año ni siquiera estaba en el mapa. La terrible experiencia había pasado factura a mi mente, dejando varios vacíos en mi memoria, aunque podía recordar algunos números de teléfono de mis colegas. Cuando los llamé, todos sus números estaban desconectados o contactaban con personas completamente ajenas. Después de una larga investigación me permitieron viajar de regreso a los Estados Unidos con un documento de viaje de emergencia. Mis huellas digitales coincidieron con alguna documentación de mi existencia, lo que ayudó. No te importan los antecedentes penales. Cuando regresé a casa descubrí que mi casa era propiedad de otra persona y lo había sido durante al menos 10 años. Me tomó mucho tiempo darme cuenta de lo que había sucedido, pero algunos cambios eran demasiado grandes para ser una horrible coincidencia. Dejando de lado los cambios personales que he experimentado aquí, ni siquiera la historia mundial coincide con lo que recuerdo haber estudiado. La geografía es muy diferente, diablos, falta un continente entero en el mapa. La negación es una herramienta poderosa. Me llevó meses aceptar un hecho muy simple pero complicado. Este no es el mundo al que pertenezco. Espero que el video te haya gustado, y de ser así, no olvides dejar tu like y suscribirte. Te ha hablado el Solo, y esto ha sido El Abismo. Buenas noches.